Uno de los elementos que considero fundamental, porque para mí es uno de los más importantes que puedo utilizar a la hora de procesar mis imágenes de paisaje, es el degradado radial. Me aporta cosas que otros elementos no me aportan en cuanto a flexibilidad y capacidades para conseguir eso que estoy buscando en mis imágenes. En este vídeo te voy a enseñar cómo lo utilizo yo en mi procesado en diferentes escenarios, en puestas de sol, con luces laterales, diferentes escenas. Es lo que vamos a ver en este vídeo, así que sin más dilación, vamos al ordenador y te enseño cómo lo utilizo yo. Bueno, como ya os he dicho en la intro, desde mi punto de vista es uno de los filtros más importantes y fundamental que yo utilizo en todos mis procesados, ¿de acuerdo? El filtro lo encontramos, como todos sabemos, el apartado de filtros de Lightroom está aquí, ¿vale? Aquí tengo creados unos filtros, esta imagen ya está comenzada a procesar, entonces una vez que vamos avanzando en nuestro procesado, uno de los ajustes locales que yo le hago a mis imágenes es precisamente en una escena como esta, vamos a ver diferentes escenas, ¿vale? Esta es una escena en la que tengo el sol, ¿vale? Dentro de mi encuadre. Esta fotografía está hecha en el delta con una luz de invierno. Este es un lugar espectacular para venir en invierno por la luz que tiene, ¿vale? Y tengo el sol en mi encuadre. Entonces lo que yo quiero es potenciar esta luz de fondo con este sol para que la escena, el sol inunde más esa escena con luz, ¿de acuerdo? Entonces para ello pues creo un nuevo filtro y me voy al degradado radial. Y lo que hay que hacer ahora pues es pinchar y estirar, ¿de acuerdo? Y entonces yo creo este filtro. Este filtro, muchos seguramente lo conocéis, pero por si acaso alguno aún tiene alguna duda, ¿vale? Yo puedo darle la forma más ovalada o menos ovalada en función de lo que me interese, ¿lo veis? Tiene unos puntos en torno a él. Y yo puedo ir jugando con él, ¿de acuerdo? También puedo girarlo si le tengo hecho una forma ovalada para que adopte el ángulo que yo quiera. Ahora veremos cuando le ponemos luz lateral en los siguientes ejemplos, veremos cómo esto es muy útil. Y después en el interior tiene el punto central, que es el punto desde el que va a partir esa luz, ¿de acuerdo? Que en este caso, por ejemplo, como yo tengo un sol, pues lo pondré donde el sol, porque algo que es muy importante en el procesado de fotografía de paisaje es ser fiel a la luz, ser fiel a la dirección de la luz, de dónde nos viene, en qué calidad tiene, el color, hay que ser fiel, tampoco vale inventárselo todo, aunque hoy en día con la inteligencia artificial vale todo, pero si queremos procesar de una forma fiel, que es como yo lo hago, pues lo pongo en el centro, ¿vale? Y aquí tiene un segundo aro interior, un segundo círculo, con un puntito de color que si lo muevo yo puedo incluso hacerlo desaparecer, ¿veis? O hacerlo todo lo grande que yo quiera. Lo que me varía este círculo interior es el degradado que se produce desde el 100%, que será en el punto interior, hasta el aro exterior, ¿de acuerdo? Va a haber una transición, un degradado más suave, cuanto más pequeño sea este círculo y menos degradado, ¿veis? Cuanto más grande sea este círculo, yo puedo hacerlo tan grande como el círculo inicial, entonces no habrá un degradado, ¿veis? O hacerlo tan pequeñito como quiera, y entonces habrá muchísimo degradado. Y para esta luz en concreto que tengo aquí, yo la voy a dejar así, al mínimo, porque quiero que haya mucho degradado. Mucho degradado para mí es que la luz entra y se va difuminando a la vez que entra en la escena, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en esta escena, pues lo que yo hago ahora es aumentar blancos y luminosidad. La exposición tiendo a no tocarla porque la exposición también me aumenta mucho las sombras, los negros, aumenta la exposición general de la imagen, ¿de acuerdo? Pero si yo me ciño a blancos y luminosidad, lo que consigo es dejar un poquito, no subir tanto, porque fijaos, vamos a ver, lo veremos mejor. ¿Veis estas sombras que hay por aquí, los árboles? Si yo subo la exposición, ¿veis? Me sube un poco todo y hay veces en los que puede ser interesante. Por eso digo que cada escena, siempre os digo lo mismo, es diferente, ¿de acuerdo? En esta, por ejemplo, ¿veis? Pues aumentando la exposición aumento todo. Pero, sin embargo, si yo subo los blancos, ¿veis cómo esta zona de aquí, que desde mi punto de vista, para ser un poquito fiel, no tiene tanta luz, porque está a contraluz del sol, ¿de acuerdo? Entonces aquí no puede tener la misma luz que pueda tener la zona superior de estas hierbas. Si yo subo los blancos, pues esa zona, ¿veis? No me la está afectando tanto. Entonces yo subo blancos e iluminaciones y es con lo que suelo jugar en este tipo de ajustes, ¿vale? También, como siempre os digo, cuando yo aumento la luz o la luminosidad de una escena, pierde saturación, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es
hacerla un poquito más cálida, un poquito de matiz y aplicarle un poquito de saturación, ¿vale? Para que sea esa luz cálida que yo tenía. Y después, cuando quiero que esta luz venga del fondo y sea difusa y me cree ese ambiente de luz profunda, que me crea esos ambientes, esa sensación en las imágenes, lo que hago es, con el deslizador de neblina, en vez de poner, quitar, ¿veis? Y entonces me crea esta luz difusa y también quitamos un poquito de claridad, de esa manera quitamos un poquito de detalle. Vale, y si vemos el antes y el después de esta luz, ¿veis? Pues yo creo ese efecto de luz que me viene del fondo, que me viene de la zona del sol. A mí no me importa que esta zona del sol en mis imágenes esté un poquito quemada. De hecho, si veis, trabajaría un poquito para que estas zonas de las nubes no se me quemen, ¿vale? Pero la zona del sol no me importa que esté quemada. ¿Qué puedo hacer ahora para solucionar el problema que se me genera? Claro, al subir blancos e iluminaciones, se me genera ese problema en todas estas zonas que veis en la parte superior, que se me están quemando. Bueno, pues como os he dicho antes, este filtro, además de hacer esto, después tengo la posibilidad de quitarle con un pincel las zonas en las que yo no quiero que se vea afectada. Así es un poco burdo, pero es para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Porque yo podría elegir una zona de luz, podría elegir... yo no sería tan agresivo, ¿de acuerdo? De hecho, vamos a intentar hacerlo más suave para que lo veáis bien. Vale, el pincel, como todos sabemos, dentro del pincel, si yo quito con un pincel, me da varias opciones aquí a la derecha, ¿lo veis? Y en una de ellas voy a poner el flujo más bajo y la densidad más bajo, para que no sea tan brusco. Y el desvanecer, que es el degradado que va a tener este pincel, pues también lo pongo más suave, ¿veis? De esta manera voy trabajando aquí y voy quitando poquito a poco este cielo que tenía esos problemas, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí también tengo que darle, y de esta manera voy modificando esta máscara, ¿vale? ¿Veis que ahora aparecen zonas blancas aquí? Lo que voy es quitando de esta máscara que me ha generado el degradado, las zonas en las que no quiero que se vea afectado, ¿de acuerdo? Y así, poquito a poco, pues vamos trabajando esto. Entonces, como podemos ver, para mí la imagen gana mucho. Esta imagen la podéis ver en mi cuenta de Instagram, que la tengo ya procesada y subida, ¿de acuerdo? También os las dejaré, al final os dejaré algunas fotos, me parece que de aquí hay 2 o 3 que ya están procesadas, os las dejaré al final del vídeo para que las veáis, ¿de acuerdo? Y nada, pues... como veis, la luz de fondo gana mucho. Otra situación en la que tengo un sol de fondo, como es aquí, el sol se me está quemando, evidentemente. Esta fotografía también la tengo procesada y la tengo hecha a bracketing para controlar un poquito más este sol. Aquí está muy quemada, pero para el ejemplo que vamos a ver también nos vale. Porque yo la tengo comenzada a procesar aquí para que la vierais. Y lo que quiero añadirle pues es lo mismo, un filtro degradado radial que le ponemos aquí al fondo, al sol, ¿de acuerdo? ¿Veis? Yo vuelvo a poner mi centro en donde tengo el sol, que es donde tengo la fuente de luz, de donde me emana la luz, de donde sale. Y quiero que me llegue hasta esta zona de aquí, porque toda esta zona, si vemos... Voy a hacerle un pequeño ajuste para que se me quite el color, ¿vale? Si veis, todo el acantilado está bañado por esta luz que le llega del sol. Entonces, si yo quiero ser fiel aquí, la luz tiene que entrar y tiene que llegar a esa zona, ¿vale? Entonces, cuando tengo... Es un filtro muy grande, pero si os fijáis, viene del centro y el degradado llega hasta aquí, ¿vale? Pues lo mismo, aumento un poquito mis iluminaciones, los blancos. Os vuelvo a deciros que la foto principal está hecha un bracketing. Lo que pasa es que para que lo viéramos bien, aquí tengo esto un poquito quemado, ¿vale? Le doy calidez. Y lo que voy a darle aquí sí es un poquito de exposición, pero no mucho, porque ya os digo que aquí no tengo ese problema de que tenga zonas detrás o en un contraluz como era en la imagen de antes, ¿de acuerdo? Aquí en la imagen anterior, esta zona de aquí yo quiero que preserve esa sombra. Aquí, en esta otra imagen, la luz entra en todo el acantilado, por lo tanto puedo subir un poquito la exposición para que esa zona, ¿veis?, me coja un poquito del color, de la luz que está entrando, ¿vale? ¿Veis? Porque está entrando, no está tapada por nada. Bien, pues una vez que tengo esto, le doy lo mismo,
como quiero que la luz sea difusa, quito neblina y suavidad. Y ahora lo que hago pues es darle saturación y color. ¿Por qué? Porque me ha perdido bastante color, ¿vale? Esto cuando sumamos las exposiciones, el bracketing de luz que hice, el bracketing de exposiciones que hice para controlar esta zona del sol, pues al final queda muy muy bien. ¿Veis la luz que entra en la escena? ¿Lo veis? Es verdaderamente un antes y un después. Y eso lo conseguimos con este filtro. Si queréis que os haga un vídeo de cómo hago yo el blending o cómo uno diferentes imágenes para hacer contraluces con el sol y sacar esas espigas y esas estrellas, que ya habéis visto en otros vídeos que me gusta mucho hacer, pues dejádmelo en los comentarios y os haré un vídeo sobre este tema, ¿vale? Bien, otro ejemplo, voy a quitarle un poquito de blanco aquí, ¿vale? Para que no se me queme tanto y quede mejor la imagen, porque hay a quien así le gusta, o sea que es que después los procesados es un tema de gustos personales, ¿vale? Pero veis la luz que entra como gana y además llega hasta aquí, hasta el acantilado. Incluso yo le pondría un poquito más, ¿vale? Lo ampliaría, porque esto después se puede ir jugando con él, para que todas estas hierbas que están capturando luz también crezcan en ese ambiente que estamos creando con esta luz trasera, ¿vale? Y bueno, acordaos o deciros que tengo una página web, ¿vale? Mi página web, oscarsimon.com, en la que podéis entrar. Aquí tenéis todos los artículos que voy subiendo, están enlazados a los vídeos, la mayoría pertenecen a los vídeos, ¿vale? Pero que también os podéis suscribir dentro de la página web a la newsletter, en la que, bueno, ¿veis? En la que si os suscribís yo os iré mandando, no sé si es cada mes o cada 2 meses que mando un mail. Bueno, pues os voy contando un poquito lo que voy haciendo, los planes, lo que tengo pendiente y lo que está por salir. Así que ya sabéis, suscribiros a mi newsletter. Bueno, pues otra forma en la que podemos utilizar este filtro, pues en luces laterales. Mirad, esta fotografía que está hecha en monegros, tengo una puesta de sol en esta zona de aquí, en la parte izquierda, y se ve claramente la zona que está bañada por luz, que es la izquierda, por ejemplo, de esta pirámide de piedra, la zona de sombras, ¿vale? Yo voy a ser fiel a esta luz, ¿veis dónde incide toda esta luz? Y yo lo que voy a crear aquí, pues es un filtro degradado también, ¿vale? Este no tiene ningún filtro aplicado todavía. También esta fotografía también la tengo procesada, os la dejaré también al final. Vale, yo voy a aplicar un filtro degradado, perdón, que ya lo tenía elegido y solo tengo que hacerlo, ¿vale? Y en esta ocasión, como no tengo el punto del sol dentro del encuadre, ese foco de luz tan fuerte, le voy a dar un poquito más de fuerza a la luz que entra, para que tenga más fuerza. Y la voy a poner fuera del encuadre, fuera, porque si yo la pongo aquí dentro, el foco de luz me nace de este punto, ¿vale? El foco de luz que yo estoy poniendo. Pero no es el caso. Para ser fieles, yo tengo que sacar esta luz fuera, que es la zona más o menos en la que estaba el sol. Y después pues me lo voy a traer, fijaos, hasta donde afecta, por un lado, y cuando bajo también, pues hasta donde afecta un poquito ahí. Voy jugando, buscando el punto, ¿de acuerdo? Un poquito más igual, para que llegue hasta aquí. Y esta es la luz que, si yo lo miro, es la que me está bañando la escena, es esa luz lateral. Y yo lo que quiero es potenciarla para darle esa para darle esa luz lateral, ¿vale? Potenciarla de manera que la imagen gane. Aquí tengo zonas de sombra, ¿vale? Fijaos, aquí hay zonas en las que hay sombras, ¿vale? Entonces voy a intentar con blancos y con iluminaciones, porque si subo la exposición, como os he dicho, posiblemente también me aumente estas sombras. Voy a empezar con los blancos, a ver qué tal, se me dispara en el cielo, como veis, hay que ir jugando despacito, ¿vale? Y voy a subir un poquito la exposición. Al final me voy a quedar, ¿veis? Al final no hay una receta mágica para esto, ¿de acuerdo? Sí que le vamos a dar más calidez, ¿vale? Y le vamos a quitar, pues eso, le vamos a dar aquí con neblina, gana muchísimo, y le vamos a dar saturación, ¿vale? Ya le he dado. Y entonces, con las iluminaciones podemos ir controlando un poquito esto. Ya os digo que los 3 parámetros principales son exposición, iluminaciones y sombras. Yo prefiero empezar jugando con blancos e iluminaciones,
y si veo que se me dispara mucho, como en este caso, que pierdo esa textura y esos colores en las nubes, pues lo que hago es bajar los blancos aquí y bajar la exposición, ¿vale? Y vemos el antes y el después, y veis, es sutil, es suave, porque al final cuando procesamos imágenes lo que queremos hacer son trabajos sutiles. Podemos jugar con el degradado, ¿vale? Para hacerlo más pequeño y que empiece en la zona donde entra la imagen, ¿vale? Y veis, pues la pirámide y toda esta zona lateral de la arena capta más esa luz lateral que le entraba. Después esta fotografía hay que seguir trabajándola, procesándola en Photoshop y en Lightroom para llegar al final, pero la idea de este vídeo es capturar la idea de cómo yo utilizo este filtro para empezar a introducir esa luz que ya tenía, potenciarla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, otro ejemplo de luz lateral en esta fotografía de Dolomitas es un amanecer y veis que tengo unas nieblas y tengo la luz que me entra de la izquierda hacia la derecha. De hecho, esta imagen ahora mismo yo creo que, a ver, dejadme que lo mire, está nada, solo tiene subidas las sombras, ¿veis? O sea, está prácticamente como salió de cámara. No tiene prácticamente nada hecho, ¿vale? Podemos trabajar un poquito aquí si queréis, los blancos se me están yendo. Vale, subo un poquito más las sombras, ¿veis? Para darle luz y un poquito el contraste. Y es una imagen que era una mañana con nieblas y tiene poco contraste, ya tiene esa luz difusa, esa luz suave. Y yo quiero potenciar esta luz para que entre aquí. Pues bien, voy a hacer lo mismo, voy a generar un degradado radial aquí y en este caso lo voy a hacer más ovalado, ¿vale? Y quiero que la luz entre desde aquí y que me llegue hasta la casa por lo menos, porque fijaos, la luz llega hasta la parte derecha de la imagen, lo veis aquí, ¿no? En esta zona de aquí, cómo está dando la luz, ¿vale? Pues yo quiero que esta luz invada mi imagen y la llene desde ahí hasta el final prácticamente, porque va a venir en degradado, no va a ser todo un fogonazo, ¿vale? Pues entonces vamos a empezar en este caso con la exposición, ¿veis? Aquí, un poquito de blancos. Mirad vuestro histograma, se me está quemando el cielo, ¿vale? Pero eso ahora lo trabajaremos. Y le voy a dar calidez y un poquito de matiz magenta. ¿Qué voy a hacer aquí también? Pues mira, voy a aumentar, ¿veis? El efecto en esta se aprecia mucho más porque la luz ya entraba muy suave por la atmósfera que había, que me creaba esa neblina, ¿de acuerdo? Y le quito claridad, ¿vale? Como podemos ver, la imagen gana muchísimo en la calidad de la luz que le está entrando, ¿veis? El antes y el después. Y esa luz estaba ahí, yo la potencio y le doy la trabajo, ¿vale? Y para el cielo, pues una vez más, podríamos coger el pincel o le podemos quitar directamente el cielo, ¿vale? Pero el cielo no se lo quiero quitar porque me quitaría todo esto de aquí. Todo el cielo. Si yo le quito el cielo, os lo enseño, posiblemente no me guste cómo quede, ¿vale? Podemos verlo, esto es hacer pruebas, yo le he quitado el cielo, mirad, pues sí, con el cielo se lo podemos dejar perfectamente, ¿veis? Y consigo volver a tener esa textura de nubes que tenía en esta zona sin que se me llegue a quemar, ¿vale? Un poquito igual ahí todavía, con lo cual podemos quitar un poquito con el pincel aquí, fijaos, ¿veis? Era en esta zona, pues le vamos a quitar un poquito de blancos. Yo creo que era en esa zona, sí. Vamos a quitar un poquito de blancos y un poquito de exposición, de manera que mi histograma quede como yo quiero, ¿de acuerdo? Y así es como poquito a poco vamos trabajando y ajustando estas imágenes. Y fijaos sobre todo en esta que tiene la luz lateral, pues cómo se nota, ¿vale? Y gana muchísimo la imagen. Un último escenario en el que este filtro es muy útil es en bosques. En bosques, evidentemente, cuando veis estos bosques que tienen esta luz de fondo, esta es la imagen de un bosque en el que, bueno, está empezada a procesar. Esta fotografía también os la dejaré ahora al final. Y como veis, pues
hay que potenciar esta luz que entra desde la parte superior y que me inunda la escena. La luz está aquí, lo veis que brilla en las piedras, en el musgo, ¿vale? Bueno, pues lo mismo. Aquí hay una peculiaridad que ahora veremos, pero yo creo mi filtro degradado y lo pongo en la zona por la que me entra la luz, ¿vale? Que es la zona del cielo, el trocito de cielo que yo he dejado. Cuando hago este tipo de imágenes procuro dejar muy poco cielo y lo que hago es traérmela y expandirla y darle la forma, ¿veis? Incluso girarla un poquito, que es lo que os decía antes, para que la luz entre de esa forma girada, ¿vale? Aquí hay que tener cuidado con el agua, pero ahora podremos trabajar en eso. Y la voy a hacer más suave, ¿vale? La voy a hacer que el degradado sea mayor todavía. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues aquí vamos a subir un poquito la exposición, vamos a subir las sombras no, perdón, las iluminaciones y un poquito los blancos, pero sobre todo las iluminaciones, ¿vale? Le vamos a dar temperatura para que sea cálido y verde, porque estoy en el bosque, no quiero magenta, quiero verde. Le vamos a meter la neblina, pero no se la voy a quitar, sino le voy a dar un poquito de neblina. ¿Veis? Y me crea ese ambiente místico de suavidad que se ve en esas fotografías de bosque y le quito claridad, le quito detalle. Vale, viendo así esta fotografía, está bastante bien. Pero el problema que tengo en esta fotografía es el que ya os he dicho antes. ¿Qué? Pues que yo me puedo encontrar con que me está levantando demasiado las sombras. Estoy perdiendo mucho contraste en la imagen. Entonces, algo que yo puedo hacer en este tipo de fotografías es hacer una intersección con máscaras. Lo de las máscaras con intersección se daría para un vídeo completo. Si os interesa, pues una vez más me lo dejáis en los comentarios y yo lo voy preparando. El tema es que yo lo puedo hacer que solo afecte a un tono de color o a un tono de luminancia concreto. En este caso quiero luminancia y voy a elegir con el pincel, veis, yo lo elijo y elijo esta zona de aquí y él me lo va a crear. De esa manera, si yo miro la escena ahora, si me pongo encima de la máscara el puntero, me pinta de color la zona que está afectada. Y si veis, antes y ahora, ¿veis cómo me está devolviendo esas sombras? Y esto es algo súper potente, el poder decirle, quítame, no afectes a esas sombras. Entonces, me afecta solamente a la zona de luces que yo le he pedido, ¿vale? ¿Veis? Y entonces la imagen gana esa luz y esa profundidad, pero sin llenar toda la escena y sin estropear ese contraste, porque al final si no le quitamos, si no protegemos un poquito las sombras, que es lo que estamos haciendo aquí, lo que podemos conseguir es que la imagen sea demasiado pastel, demasiado empastada o falta de detalle, como yo digo yo. Y ya puede estar bien porque hay a quien le gusta, pero yo personalmente me gusta que aún mantengan un poquito de contraste y de detalle en esas zonas. Después siempre podemos aplicar un efecto Orton en el procesado final para dar un poquito más de ambiente, pero acordaos que es el inicio de cómo yo introduzco, potencio esa luz dentro de mis imágenes, ¿de acuerdo? Y ya está, yo creo que con esto así pues está bastante bien. Otra cosa que podemos hacer con nuestras imágenes, por cierto, pues es crear, con el degradado, es crear viñetas, ¿de acuerdo? ¿Cómo creo una viñeta? Personalmente no es mi manera de hacer las viñetas, pero yo os lo enseño por si os interesa, ¿vale? Yo pongo en el centro el degradado radial y lo que puedo hacer, porque ahora mismo se vería afectada la zona interior, como podéis ver, si yo ahora, ¿veis? Pero si yo lo que quiero es dar una viñeta, lo que quiero es oscurecer el interior. Entonces, lo que hay que hacer es pinchar en estos tres puntitos e invertir la máscara. De esa manera, es el interior el que queda protegido, ¿veis? Yo ahora hago el degradado aquí y el exterior el que se va a ver afectado. Y bueno, pues simplemente bajando un poquito la exposición y las iluminaciones, pues conseguimos una viñeta, ¿vale? Bastante curiosa. No es mi manera de hacer las viñetas, yo las hago más personalizadas, me gusta hacer viñetas casi manuales, pero que sepáis que esta opción la tenéis, igual que la tenéis dentro de Lightroom aquí al final, que aparece donde efectos, ¿veis? Que tengo aquí la viñeta. Bueno, pues
también la podéis hacer con el degradado, ¿de acuerdo? Así que yo creo que os he enseñado un poquito todos los aspectos o todas las características principales en las que yo utilizo este filtro. Bien, pues hasta aquí te he mostrado cómo utilizo yo y cómo integro yo este filtro en mi flujo de trabajo a la hora de procesar las imágenes de paisaje, ¿de acuerdo? Acuérdate que tengo una página web, te dejo el enlace en la descripción y te puedes apuntar a mi newsletter para que pueda ir comunicándome contigo y contándote todo lo que voy haciendo, que bueno, igual te interesa. Y nada más, pues hasta aquí. Si el vídeo te ha parecido interesante, si te ayuda, déjamelo en los comentarios y acuérdate que puedes suscribirte y seguir viendo más vídeos también aquí, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.